Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, como siempre, aunque muchos o la mayoría ya lo sabéis, ¿no? Estos dos primeros minutos de clase están reservados para los alumnos con cuenta premium. Y bueno, y ellos si lo desean pueden reservar asiento en las clases y entrar en ellas pues en estos dos primeros minutos, ¿vale? Eh, a los demás, pues ya sabéis, si queréis, os podéis también hacer una cuenta premium y bueno, y siempre que queráis podréis reservar asiento en las clases, participar, hacernos llegar vuestras dudas, vuestras consultas, aquello sobre lo que queráis opinar, o bueno, ya sea en el aprendizaje del español o también acerca de la clase que estemos viendo. Bien, pues vamos a hablar ya un poco de la clase que vamos a empezar justo ahora. Va a ser una clase de conversación y vamos a hablar sobre un tema de actualidad, como es pues el conflicto o la situación de Corea del Norte. No es un tema un poco a lo mejor político sobre pues política internacional, y bueno, creo que es un tema interesante. No sé si os gustará o os parecerá atractivo o no, pero el hecho de ser también un tema de actualidad, pues creo que debe interesarnos, ¿no? Porque son cosas que vemos a diario en las noticias, de las que recibimos mucha información y sobre la que, pues, no sé, pueden ocurrir cosas que nos influyan a nosotros directa o indirectamente, ¿no? Y bueno, y creo que estaría bien debatir un poco acerca de este conflicto, de la situación en Corea del Norte, de los antecedentes, ¿no? En la península de Corea, eh, de las intenciones de Corea del Norte, de por qué estas amenazas, del papel de Estados Unidos y otros países occidentales, el papel de Japón también, y bueno, y también un poco sobre vuestra opinión, ¿no? Me gustaría pues escuchar vuestra opinión acerca de este hecho, ¿no? De esto que está aconteciendo, que está pasando en Corea, qué pensáis, si puede dar lugar a un conflicto armado, si pensáis que no, por qué, eh, cuál creéis que son las intenciones del líder coreano, del dictador coreano Kim Jong-un, con estas amenazas, ¿no? Un poco también la clase pues la utilizaremos para expresaros, para debatir, ¿no? Para conversar, para expresar opiniones acerca de un tema pues de muy actualidad, ¿no? De mucha actualidad, pues ya digo, es un asunto que vemos a diario en noticias, en informativos, en periódicos y que pues creo que es interesante hablar sobre él en clase. Así es que si os animáis, tampoco hace falta que tengáis, ya digo, es nivel intermedio, pero si os interesa el tema y tenéis un nivel un poco inferior, ¿no? Un poco más principiante en español, pues también podéis participar de la clase, podéis hablar, podéis expresar vuestras opiniones, porque eh, si cometéis algún error en cuanto a vuestra expresión o existen palabras que no conozcáis, no hay problema porque corregiremos estos errores, explicaremos qué palabras no, pues a lo mejor debéis decir cuando hablamos de situaciones como estas, prebélicas o situaciones de política internacional. Y bueno, ya digo, os animo a que participéis porque me parece un tema interesante para que participéis en la clase, ¿ok? Muy bien, pues Shane, ya estás aquí, por fin. Hola, sí, estoy aquí.
Hola, es que estaba hablando ya, pues llega un punto en el que se satura uno de tanto hablar, ¿no? Para que, bueno, pues también para que la gente se anime y participen de la clase, ¿no? Ujú. Sí, pero estamos aquí dos personas. Ya, bueno, pero bueno, para mantener una conversación es suficiente con dos, si estamos tres, ¿no? Tres personas para conversar, está bien. Sí, Lo que no se puede conversar es solo una persona, es imposible, ¿no? Conversar solo uno, hablar, debatir solo una sí. persona es imposible. Pero bueno, con dos o tres personas ya podemos empezar a debatir, a hablar, ¿no? Y bueno, el tema a mí me parece interesante, ¿no? Porque es un tema de actualidad, como el tema, la situación en Corea del Norte, ¿no? Es algo que vemos a diario en las noticias, en los periódicos, en Internet, y creo que es interesante, pues, que os expreséis vosotros también, que expreséis vuestras opiniones acerca de esto, ¿no? Entonces, si queréis, voy a saludar a Vijay. ¿Qué tal, Vijay? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, Vijay, gracias. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué hora es Bien, bien, sí. en Melbourne? Son las 10 de la mañana. Ujú, muy bien. Hace un buen Y, día hoy. ujú. Estáis en Australia, ahora es otoño, ¿no? Sí, sí, las hojas están cambiando el color. Está Ujú. muy coloroso, pero Muy bien. hace 25 grados hoy. Es Oh, poco caloroso por este tiempo del ujú. año. Es verdad, ¿no? 25 grados en otoño es bastante temperatura. Sí, sí. Es el Ujú, cambio de clima por quizás. ujú. Sí, sí, el cambio climático y bueno, no sé, ¿no? Puede ser que tenga también algo que ver, ¿no? En esto, no sabemos. Mm, mm. Sí, tuvimos un verano muy caliente este año. Hay una seca muy duro. Una sequía. Ujú, Sequía, una sequía. eso es. La sequía, como dice BJ, pues es un periodo largo de tiempo sin lluvias. Esto es la Sí, sequía. Muy bien. Pues ¿verdad? ya digo, vamos a hablar sobre este tema y bueno, si quieres, te voy a preguntar a ti, BJ, la primera pregunta sobre el tema de Corea del Norte, ¿no? Pues no Sí. sé, ¿conoces los antecedentes sobre esta cuestión, lo que pasó en el pasado hace, pues, justo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes qué pasó en Sí, Corea? hubo una guerra entre el norte y el sur. Ujú, El norte ah, es un gobierno comunista y el sur ujú, democrática. ujú, Y en esta guerra China apoya el norte, los Estados Unidos el sur. ujú. Y también hay muchos problemas entre los dos. Muy bien, pues la verdad es que está muy bien explicado, Vijay, ¿no? Porque es esto, ¿no? Hubo una guerra justo, era una guerra también ideológica, ¿no? Entre dos sistemas políticos diferentes, por un lado el comunismo y por otro el capitalismo, ¿no? Y cada uno Sí, de ellos, pues, apoyados por dos potencias, ¿no? Principalmente, pues, Corea del Norte, como bien has dicho, por China, ¿no? Bueno, que recién pues se había convertido también en una nación comunista y Estados Unidos, digo, perdón, y Corea del Sur por Estados Unidos, ¿no? Precisamente pues sí, para, para que el comunismo pues no se extendiera, ¿no? Que era el objetivo tanto de Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Ujú, sí, muy bien. sí. Pero el norte no es en realidad comunista, es una dictadura, Mm, ¿no? sí. Es poco diferente. Mm.
La verdad es que a veces se habla de dictadura comunista, pero es complicado, ¿no? Definir hasta qué punto es dictadura y hasta qué punto tiene tintes comunistas, ¿no? Hasta qué punto, pues, podemos denominarlo comunista, porque si realmente es un país comunista, a lo mejor no debería ser, no debería haber una dictadura, pero bueno, también sabemos que en la Unión Soviética, pues, fue un país comunista durante muchos años y Mm, el periodo de Stalin fue una dictadura, una gran dictadura, ¿no? sí, sí. Pero es contra el principio este marxismo en que Mm, deben compartir todos los recursos, ¿no? Entre todas mm, las clases. mm. Pero no, no es así en Corea. Esto es, va en contra del principio marxista, ¿no? Del principio Mm, comunista por excelencia, ¿no? Que es, pues, compartirlo todo, ¿no? Todo pertenece al Estado, pero el Estado es dueño del todo, pero todas las personas, en teoría, porque esto es muy importante, ¿no? En la práctica, ¿no? Pero en teoría todas las personas son iguales, no existe diferenciación entre clases sociales, los que están arriba y los que están abajo, sino que todos están a un mismo nivel, ¿no? Esto sí. en la teoría, en la práctica es una dictadura militar Mm, y bueno, y se le llama comunista, pero no tiene mucho de lo que era el comunismo de Marx, ¿no? O el marxismo, sí, no tiene nada sí. que ver. Mm, claro. Muy bien. Hola, Shanai. Hola, Hola, gracias Shane. por saludar. Sí. Shane, por ejemplo, estamos hablando, pues, hemos hablado un poco de la situación anterior a esto, ¿no? Eh, Tú, Shane, por ejemplo, has leído algo últimamente en los periódicos o has visto alguna noticia que te haya resultado, pues no sé, llamativa, ¿no? Acerca de la situación de Corea del Norte, del tema No, de los pero mi misiles madre nucleares. me ha comentado que en en Corea del Norte están haciendo algo o planean para lanzar misiles, ¿Misiles? misiles, Ujú, misiles hacia nuestro país, porque ujú, allá nosotros tenemos un lugar donde probamos, no sé, armas y cosas ujú. así. Y creo Sí. que algunas personas en Corea del Norte se han enfadado Ujú. con nosotros. Esto no, son cuando te referías, Shane, a lugares, ¿no? A lo mejor te referías a los famosos atolones, ¿no? Del Pacífico, bueno, que pues que muchos países o algunos países tienen y son un atolón es una isla muy pequeña en la que se hace o se hacían, en realidad se siguen haciendo, ¿no? Aunque de manera pues más escondida, para que no sea pues vista por el público, recogida en las noticias. Y en estos atolones se hacían y seguramente se seguirán haciendo pues pruebas nucleares, ¿no? Pues, con bombas nucleares, con misiles, ¿no? Y bueno, y esto es un atolón, ¿no? Un lugar donde los países Y pues a Mm, eso prueban me armas, refería. eso es. No, sí, 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 está muy bien, Sí, a Shane, ese sí, lugar. eso es. Es Era que no, simplemente, pues, no sé mucho acerca de ok, este tema. no te preocupes, nadie sabe no te mucho de preocupes, Corea. claro, eso es. Como bien dice Vijay, Corea es algo, es un misterio, ¿no? Corea es un misterio Sí. del que nadie sabe nada, ni saben sus intenciones reales, ni por qué están haciendo esto, ¿no? Es algo de lo que no Mm, tenemos mucha idea, simplemente pues son amenazas, ¿no? Bueno.
y bueno, ¿por qué pensáis, a qué se deben estas amenazas? Pues mi madre Se, dice se han, es porque nos odian. Nos, Ujú, ujú, a ellos no les caímos muy bien. Eso ujú, dice mi Sí, mamá. es verdad. Pero creo que las ujú. Eso es, amenazas son para conseguir dinero y recursos de otros países, es no mm, para hacer una guerra. mm. Muy bien, pues esto que dice, que ha dicho Vijay, le voy a preguntar justo ahora, ¿no? ¿Cuáles eran o cuáles son las verdaderas intenciones, ¿no? De Corea del Norte cuando amenaza, ¿no? Por ejemplo, a Corea del Sur o a Estados Unidos o incluso a Japón también la ha amenazado, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones de Corea del Norte? Y bueno, y Vijay apunta a que estas amenazas tienen que ver con recursos naturales, con dinero, ¿no? Por ejemplo, un recurso natural, Vijay, puede ser el petróleo, ¿no? A lo Sí, mejor. sí, Uh -huh. sí. Eso es. Pues esta sería, estoy de acuerdo, ¿no? Realmente estas amenazas tienen que ver, pues, con conseguir de estos países un beneficio económico, ¿no? Como pueden ser petróleo sobre todo y otros recursos naturales, gas, etcétera, ¿no? Y comida, todos, ¿no? Comida. Sí. A menos que el líder sea loco, Uh um, -huh. va a ser vencido por los Estados Unidos o otros Exacto. países. Mm. Sí. Uh -huh. Y bueno, ¿qué pensáis de su líder, de Kim Jong-un? ¿Qué pensáis? ¿Cómo es este hombre? Este chaval, porque es un chico joven. Ah, es Sí, joven. sí. Tiene 28 años o 30 años, ¿no? Como mucho. Mm, Unos 30 años o por ahí. Pues mi madre me ha dicho que en, en Corea del Norte una familia o un hombre tenía una foto de Kim Jong-un o de ese líder, Mm, pero la foto estaba en el suelo, en el piso, y creo que a ese hombre lo arrestaron uh porque la foto estaba en el piso. -huh. Porque la foto estaba caída en el suelo, en lugar de estar en una pared o en una mesa, ¿no? En un marco. Uh -huh. Sí, era como una falta de Uh respeto -huh. a, sí, Respeto. Bueno, además, consejo tratar. No, a sin C. respeto. Eso es. Sí, Es que bueno, en sí, inglés es respect, ¿no? sí, Entonces, sí, es con C. entiendo que por eso muchas veces Respeto. se duda, ¿no? Porque en español también se utiliza respecto, pero la palabra respecto es para referirse a una cosa, decimos, por ejemplo, una cosa con respecto a la otra, ¿no? Es para diferenciar una ah, cosa de otra. Esto es la diferencia, ¿no? Entre respeto y es la respecto. relación entre dos cosas. Eso es, la relación entre una cosa con otra. Mm, La relación que existe entre dos cosas. Dos cosas, dos personas. pero ¿cuál es la palabra en español para respect? Es respeto, es Mm, respeto, ¿no? Respetar, ¿no? ok. Pues, creo, estoy convencido de que es respeto, ¿eh? Ah, sí, sí. Eso es. Gracias. Gracias, Es Shana. lo que pasa, BJ, que también se pueden utilizar otros sinónimos, ¿no? Podemos decir respetar, pues como escribe Ross en el chat, respetar a mis padres, o también se puede decir, Sí. pues, eh,
tener en consideración la opinión, ¿no? de alguien. También decimos respeto tu opinión, ¿no? Tengo en consideración tu opinión, aunque a lo mejor no la comparto, ¿no? Esto es respetar, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, respecto, respetar, bueno, es palabras diferentes, sí. Eso es. La verdad es que suenan muy parecidas, pero son distintas, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál pensáis que es el rol, el papel de Estados Unidos en este conflicto, ¿no? con Corea? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el rol, el papel? Tiene que No, lo siento, Shanai. creo que tú ¿Sigues? vas a decir algo más inteligente. No, no, no es verdad. No, no sigues. No, que hay que llegar a un acuerdo o una tregua con Corea del Norte. Eso es. Bueno, en este caso, Shanae, has utilizado la palabra tregua, ¿no? No sería exactamente correcto porque la palabra tregua se refiere a cuando ya existe una guerra. En este caso, todavía la Ah, guerra sí, no ha tenido inicio, ¿no? ¿Vale? sí, un acuerdo, paz. No, pero está bien, ¿no? Pues esto, ¿no? Un acuerdo, pues, verbal, ¿no? Entre dirigentes, entre administraciones, ¿no? Aunque bueno, se podría hablar de administración americana. En el caso norcoreano no existe una administración, existe una persona, ¿no? Que es Kim Jong-un, que es el responsable, ¿no? De máximo y el máximo pues dirigente y quien toma las decisiones más importantes, ¿no? Pero ¿crees que él tiene el poder o el ejército? Bueno, él realmente yo no creo que tenga el poder porque realmente no me parece una persona muy inteligente, no lo conozco, pero no me parece una persona muy inteligente como para poder decidir. Yo sé que él tiene unos asesores y tiene unos generales en el ejército que le dicen pues lo que tiene que hacer, ¿no? O cuál es la situación real del país, porque yo creo, y no sé, que él está en su palacio metido y solo conoce un poco acerca de lo que le dicen sus asesores, sus generales del ejército y demás, ¿no? Sí, Aunque a lo mejor la última palabra la tiene él, ¿no? A la hora de tomar una decisión. sí, de verdad. Pero muchas personas creen que él es en inglés se dice puppet, quizás en español, no sé Es un, cuál es la palabra. un títere, decimos un títere, es una persona que manejan, como esta persona que tenemos con los hilos y que manejamos con Sí, los hilos, esto es, sí, ¿no? Es un muñeco que manejamos con unos hilos, ¿no? Es un sí, títere. sí, bien. ¿Tú qué piensas, BJ? ¿Qué piensas acerca del papel de Kim Jong-un en Corea? Ah, su papel, creo, es una títere, como dices. Creo que detrás de él el ejército tiene el poder. Eh, eh, necesita algo para representar el gobierno, pero en realidad creo que él no tiene poder. Eso es, ¿no? Sí, Realmente el poder que tiene él, bueno, es el representante o la figura, porque como ha pasado con otros dirigentes en otras épocas, existía un cierto poder, pero era más importante la figura como dirigente para la sociedad, para el país, que sí, como una persona con un poder efectivo, ¿no? Con un poder real. mm, sí.
Es como una monarquía, ¿no? Porque su padre fue el líder. Sí. Realmente parece algo hereditario, ¿no? Parece bueno, no es que lo parezca, es que lo ha sido, ¿no? El poder ha pasado del padre directamente al hijo, ¿no? Sí, sí. Esto nos da una idea también de que la dictadura en este país está muy arraigada, ¿no? Muy enraizada. Pues quiere decir que está muy arraigada en la sociedad, ¿no? La sociedad tiene muy interiorizada dentro de ellos que su país es una dictadura y que debe permanecer siendo una dictadura, ¿no? Mm, Porque de lo contrario podrían haber surgido algún tipo de líder, alguna persona que moviera las masas y que comenzara una especie de revolución social, ¿no? Para acabar con esta dictadura. sí, En, sí. en cambio, es curioso cómo pasan los años y Corea del Norte sigue siendo una dictadura muy parecida a la que era en los años 50, ¿no? Sí, sí, por más de 50 años, sí. Uh-huh. Eso es. Sí. Y bueno, hemos hablado del papel de Estados Unidos Vijay, ¿tú cómo piensas que El vamos a... papel. Hmm, Sí, creo que los Estados Unidos necesita mostrar poder para contener este país uh-huh, y también el papel es influir a China a controlar Corea del Norte también. hmm, Pero el papel no es hacer una guerra. está claro. El papel, Sí, como tú bien dices, pues no es entrar en guerra, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tampoco le interesa, ¿no? Entrar en una guerra sí. de la que no tiene nada que ganar, ¿no? Mm. Especialmente si sea nuclear. Eso es. Especialmente Mm. cuando hablamos de armas nucleares, en la que son armas pues si son de larga distancia, pues pueden bombardear, ¿no? Desde barcos, desde incluso, no sé la distancia de estas armas, pero pueden llegar incluso desde la península de Corea a Estados Unidos, ¿no? Si son armas Sí, de gran distancia. Y si no, sí. pues en buques de guerra, pues... bueno, y esto supondría una catástrofe, ¿no? Para un país, Mm. para A todo el cualquier país, mundo. pero a lo mejor más incluso para Estados Unidos, ¿no? Que bueno, que pues siempre ha intentado defender a su sociedad de estos ataques, ¿no? Ya en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, si recuerdas el incidente de la bahía de Cochinos, ¿no? La crisis de octubre, pues fue ya algo algo que pudo haber dado lugar a una gran guerra, ¿no? O a un gran Mm. enfrentamiento. Sí, sí, claro. Uh-huh. Bueno, estamos hablando del papel de Estados Unidos, ¿no? Pues como bien ha dicho Vijay, pues es también hablar con China y convencer a China de que pues persuadan, ¿no? a Corea de que no haga una locura, ¿no? De que mantenga la calma y de que no intente nada raro, ¿no? Mm. Pero bueno, vamos a imaginarnos que existe eh, un ataque de Corea del Norte, ¿no? O una prueba, más que un ataque, vamos a pensar en una prueba. ¿Cómo pensáis que responderían Estados Unidos, Corea del Sur y Japón también, ¿no? A un ataque, ¿no? de Corea. ¿Qué pensáis que harían? ¿Directamente atacarían con bombas atómicas o con misiles nucleares? Mm. Mm. No sé, ¿qué pensáis? Es ¿En dónde, algo hipotético, ¿eh? Sí, Shane. en dónde sería el ataque o la prueba? ¿Dónde? Pues, vamos a suponer que, por ejemplo, Corea del Hacia Norte, Japón. Mm. vamos a suponer que Corea del Norte
ataca a Corea del Sur o Japón, ¿no? Que es lo más cercano, ¿no? Estados Unidos, como aliado de Corea del Sur, ¿qué haría? ¿Cómo pensáis que actuaría? S- um, si Corea ataque a Japón o países, es importante que los Estados Unidos responder Ujú, con fuerza, con ujú. fuerte. Sí, con fuerza, Um, con sí, contundencia o con fuerza. sí. Y también China también necesita hacer algo Ujú. en esta situación. Sí, ¿no? China también, pues Mm, como país eh, cercano, ¿no? Digamos, aunque China no sea ya propiamente un país plenamente comunista, como lo era en la época de Mao, pero bueno, mm, como socio o como país más cercano a Corea, ¿no? Pues debería intervenir también y intentar que no fuera a más el conflicto, ¿no? A lo mejor. sí. Y bueno, no sé, ¿pensáis que Naciones Unidas debería hacer algo ante la situación que existe ahora de incertidumbre, la situación de no saber qué va a hacer Corea, ¿no? No sé, ¿qué debería hacer Naciones Unidas? Um, ahora nada, porque es importante no um, hacer violencia cuando no hay Ujú, bombas, pero ujú, sin Corea lanza bombas, etcétera, es importante responder. ujú. ¿Qué crees, Shanai? Sane, ¿tú qué piensas? No, es que no entiendo por qué Corea del Norte haría una prueba. ¿Por qué? Claro, eh, pues el motivo de por qué podría hacer una prueba, realmente yo tampoco lo sé, ¿no? Yo tampoco sé por qué Corea del Norte quiere probar o amenaza, más que probar, por qué amenaza, ¿no? Bueno, las amenazas sabemos que es por el tema de alimentos, de conseguir petróleo, ¿no? Eh, estamos suponiendo que la haría. ¿Por qué la haría? Pues, no sé, a lo mejor por una locura de sus generales o de su dirigente, ¿no? Pero realmente Mm, porque un motivo real creo que no tendría, ¿no? Existe una gran rivalidad con Corea del Sur, pero vamos a suponer que lo hace porque los generales llegan a la conclusión de que es necesario eh, lanzar no sé, por ejemplo, unos misiles nucleares en Corea del Sur para conseguir, pues, que la frontera existente ahora entre las dos Coreas disminuya o baje unos 100 kilómetros hacia el sur, ¿no? Y ganar unos 100 kilómetros, por poner un mm, ejemplo, ¿no? Sí, Eh, pero eh, hay una frontera entre México y Estados Unidos, pero no vamos a lanzar misiles en México para que no. claro. Lo que ocurre, bueno, es que la frontera esta, ya hubo, de hecho, la guerra de Corea fue por un problema, la guerra del año 50 fue por un problema con la frontera, ¿no? Corea del Norte conquistó o entró en territorio surcoreano bueno, y por eso la frontera existe ahí desde hace tiempo una zona no me sale la palabra, es, desmilitarizada sí, sin, es decir, una zona sin militares, sin armas, ¿no? Y bueno, y a lo mejor, pues debido a lo que pasó en el pasado, a lo que ocurrió en el pasado, pues es un suponer, ¿no? Que Corea del Norte quisiera volver a, a la zona de ocupación que consiguió en el primer ataque, ¿no? Que emprendió y conquistó unos cuantos
kilómetros hacia el sur, ¿no? Hacia Corea del Sur. Pero bueno, es simplemente un ejemplo, aunque sabemos que los intereses reales son otros, ¿no? Son alimentos, son pues petróleo, son a lo mejor también gas, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, esta era la palabra que no me salía, desmilitarizada. Desmilitarizada. Okay. No es muy complicada, pero a veces, pues hay a veces que se traba la lengua y no hay manera. Y bueno, hemos hablado de una suposición como era, pues, ¿qué harían estos países, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, en caso de ataque, ¿no? Pero, ¿conocéis cuál es la posición de la administración Obama en este momento con respecto a Corea del Norte? ¿Cuál es el punto en el que está la administración Obama? ¿Qué piensa, ¿no? la administración Obama con respecto a lo que hay que hacer con Corea del Norte en este momento? La administración no estoy seguro que no creo que no quieren amenazar a Corea, pero quieren contener el poder de Corea. Este es el propósito de Obama, creo. Eso es, ¿no? Es más o menos esto, porque, bueno, por lo que dicen los periódicos especializados en política internacional, la administración Obama está siguiendo una especie de, digamos, ha adoptado una política denominada paciencia estratégica, ¿no? Desde el año 2009 y bueno, ellos pues están intentando llevar a cabo negociaciones directas con Pyongyang, ¿no? Con los líderes, con los principales líderes de Corea del Norte, ¿no? Entre ellos, pues, Kim Jong-un. Sí. No tratan de cambiar el gobierno, siempre trata de prevenir amenazas nucleares. Eso es. Voy a saludar también a Aitam. Hola, Aitam. ¿Qué tal? Hola, Aitam. Estamos hablando de un tema de conversación acerca de la situación en Corea del Norte, de las políticas que están llevando a cabo Estados Unidos, de qué ocurriría, ¿no? ¿Qué harían estos países, Estados Unidos, Japón, Corea, en caso de una amenaza de Corea del Norte, etcétera, ¿no? Tú, Aitam, ¿qué piensas acerca de la situación de Corea del Norte? Sí, pero sí. Sí, Aitam, pues, oyes, ¿o no? sí, te oigo. ¿Estás de acuerdo, Aitam, con la postura de Corea del Norte de amenazar a Corea del Sur, a Japón, incluso a Estados Unidos, con lanzar misiles nucleares? ¿O qué piensas acerca de esto, Aitam? ¿Me oyes, Aitam? No, en mi opinión creo que es un radical. Ajá, es que te oigo un Sí, poco creo mal, que Aitam. es algo muy... Aitam, ¿tú piensas que se puede producir una guerra entre Corea del Norte o entre las dos Coreas con la participación de Estados Unidos?
¿no? Se La ha ITAM, ido, Aitam. sí. Sí. Creo que tenía problemas también, no sé, porque no podía escucharlo bien. No, no, la conexión fue terrible. También tenía problemas en la clase de Pedro. Claro. ¿Sí? Sí, Mm, Ujú. Y bueno, la pregunta, por ejemplo, tú, Shane, ¿tú piensas que al final va a haber una guerra entre las dos Coreas y Japón? ¿Crees que llegaremos a este punto? sí, según mi madre, porque ella siempre me informa acerca de lo que está pasando en el mundo, porque no veo noticias, ella piensa que habrá una guerra y que nuestro país será destruido. Me lo ha dicho Sí, sí, sí. eso, que sí, el sí, país estoy será de... destruido tarde o temprano. Mm, Hombre, lo que pasa que, a ver, que es una visión, ¿no? Una visión un poco o muy trágica, ¿no? Decir que nuestro país será destruido, ¿no? A ver, también es una visión muy trágica, conociendo el potencial militar, armamentístico de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, pero no lo sí. dijo en broma, lo dijo muy en serio. Mm. Ujú. Muy bien. Y tú, Vijay, ¿qué piensas? ¿Crees que llegaremos a una guerra o no? No, no, no creo que habrá una guerra. Creo que Corea del Norte solamente está tratando de conseguir dinero y recursos para la población, no hacer una guerra. Ujú, ujú. Muy bien. Muy bien, pues esto es, ¿no? También yo creo que pues va muy bien encaminado, ¿no? Vijay, ¿no? Sobre Sí. cuáles son los objetivos reales de Corea del Norte, ¿no? Mm. Vale, voy a saludar a Reni. Hola Reni, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, Reni, gracias. Sí, sí. Gracias por preguntar. Ya no digo por preguntar, ya solo gracias. Gracias porque estoy esperando que tú me digas el gracias por preguntar. Oh, gracias por, gracias por preguntar. Eso es. Por supuesto. Reni, estamos hablando de un tema pues de actualidad, de un país pues que está de actualidad pues, bueno, por unas amenazas, ¿no? Estamos hablando de Corea del Norte y de las amenazas que ha llevado a cabo con el lanzamiento de misiles nucleares, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre este tema, Reni? Creo que Corea del Norte está tratando de demostrar que pueden defenderse o pueden que tienen poder, pero creo que no van a llevar a cabo un ataque nuclear real o algo así. Uh -huh. O sea que es como si fuera una especie de presumir, de exhibir, ¿no? De decir Sí, al mundo que tienen armas nucleares, pero sin llevarlo a cabo, ¿no? Sin pues sí, realizar una acción violenta nuclear. sí, creo que sí. Y escuché que Corea del Norte
Corea del Sur han tenido tienen un conflicto hay un conflicto entre Corea del Norte y el Sur también. Ujú. Sí, Y no sé, tal vez habrá guerra entre los dos Coreas. ¿tú crees que puede tener lugar una guerra, Reni? Sí, sí, creo que sí. Ujú. Muy bien, pues bueno, si hablamos de una guerra, en teoría esto es en el caso, ¿no? En el caso de que se produjera, bueno, que a lo mejor es más difícil, ¿no? De que se produzca una guerra, vamos a suponer que la guerra tiene lugar entre Corea del Norte, Corea del Sur, con la participación también de Japón, Estados Unidos bueno, y China. Esto es ya mucho presumir, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos en la peor de las situaciones y vamos a pensar esto, ¿no? ¿Pensáis que esta guerra podría dar lugar a otra guerra más importante en la que participaran más países, que no fuera solo una guerra local entre Corea del Norte y Corea del Sur? A lo mejor a la Tercera Guerra Mundial. Sí. Creo que no, porque creo que Corea del Norte es muy aislado y no creo que muchos países van a apoyar Corea del Norte. Uh-huh. Entonces es todo el mundo contra Corea del Norte. Muy bien. Además, Vijay no es un país que tenga una gran importancia a nivel mundial, ¿no? Sí. Realmente, si por algo destaca Corea del Norte, a lo mejor es por la producción de misiles nucleares o por la creación de armas pues nucleares, ¿no? Más que por su poderosa industria, por su, no sé, por unas grandes relaciones comerciales, una excelente balanza de pagos, ¿no? No es Sí. algo... Yo creo que, por ejemplo, si hablamos de Corea del Sur, hay bastante diferencia, ¿no? Con su vecino del norte, ¿no? En cuanto a desarrollo industrial. Sí. Pero es interesante que los dos comparten algunos negocios y fábricas en la zona desmilitarizada. Uh-huh. ¿Recuerdas, Vijay, qué negocios o qué fábricas comparten? ¿Qué tipo de negocios o fábricas existen en esta zona que compartan los dos países? No estoy seguro de qué tipo de fábricas, pero la gente de Corea del Norte trabaja en estas fábricas y los dueños son del sur. Uh-huh. Eso es. Yeah. Realmente yo tampoco no recuerdo qué tipo de fábricas son, no sé si son fábricas de metal o algún tipo de fábrica tecnológica, pero sí es cierto que como dice Vijay, es curioso, ¿no? Que en esta zona pues exista esta relación entre pues industrias del sur con trabajadores del norte, ¿no? Sí. Y bueno, Vijay, ya que has mencionado la zona desmilitarizada, pues no sé, ¿cómo definirías esta zona o qué es esta zona para entenderlo? Esta es la zona entre los dos países en que no hay armas y no pueden entrar el ejército de
cada país. Ujú, Y es donde, donde la guerra en las 50 paró. ujú. Se acabó, se finalizó. Sí, se acabó, sí. Y es para prevenir conflictos. Ujú. Eso es, ¿no? Es como una especie de zona de seguridad, ¿no? En la que, pues, ambas potencias llegaron a un acuerdo de eh, no tener, pues, armas militares ni ejércitos en esta zona, ¿no? Más que nada porque si un país instalaba ejércitos cerca de la frontera, el otro país siempre estaría pendiente de un posible ataque y entonces esto podría crear sospechas entre ellos y a lo mejor dar Sí, lugar a una guerra pues sin mucho sentido, ¿no? Simplemente por sospechar que el vecino te puede atacar, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, este es el objetivo, ¿no? De crear una sí. zona sin militares, sin... Uh-huh. No sé si hay otros soldados de otros países en esta zona. O, o- Realmente creo que en la actualidad no. Yo creo recordar que en el pasado hubo pues soldados de Naciones Unidas, sí. pero creo que ahora no, creo que ahora no existen soldados porque en teoría hasta que ha pasado esto tampoco existía un peligro. Siempre ha habido tensiones entre ambos países, pero hasta hace pocos meses, ¿no? Pues no parecía que existiera un peligro real, ¿no? Mm, Entre ambos. sí. Sí tensiones políticas entre unos y otros, pero no estas amenazas, ¿no? Que ya son amenazas muy potentes que bueno, hay que tomárselas en serio por el peligro, ¿no? Que pueden suponer. Mm, Uh -huh. sí. eh, y bueno, Tienes que ser preparado por si acaso. Pues, eso, ¿no? Hay que estar preparado, pues, ante una posible incidencia, ante un posible ataque, ¿no? Porque yo no sé, yo creo que no se va a producir, pero tampoco puedes, nunca estás seguro al 100%, ¿no? De que esto no vaya a suceder. Mm, Uh-huh. Y bueno, Reni, habíamos hablado de Corea del Norte, no sé, ¿tú conoces lo que está pasando en Corea del Norte? ¿Conoces lo de los misiles nucleares? Ah, ¿lo has leído? no sé mucho sobre este tema. No sé mucho. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ahora realmente estos días no se está hablando tanto como hace un mes o 2 meses, ¿no? Ahora creo que de lo que más se habla es aunque es otro tema, es de las armas químicas que ha usado el gobierno de Al-Assad en Siria, ¿no? No sé si lo habéis oído en las sí. noticias, bueno, que Estados Unidos ya ha confirmado que realmente han usado gases, ¿no? Y armas químicas pues letales, ¿no? Contra la población civil, ¿no? Y esto es algo que está totalmente prohibido, ¿no? Por Naciones Unidas y por la legislación internacional. Bueno, y aunque este es otro tema, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de esto, de lo que está pasando en Siria, ya que lo hemos comentado un poco? ¿Y qué está pasando en Siria que no estaba escuchando? Realmente en Siria hay una guerra civil entre el gobierno de Al-Assad y los rebeldes opositores a este gobierno, ¿no? Que también realmente es una especie de dictadura, ¿no? Porque existen muy pocos derechos civiles y existe pues lo que decimos una subversión
una revolución por parte de una parte de la sociedad que está en contra, ¿no? de al-Assad y de su gobierno, pues, como mucha gente cree, ¿no? Dictatorial, ¿no? Ah, no decías al azar, sino al Assad. Al-Assad. Sí, es que, bueno, se escribe en árabe, la mayoría de nombres árabes, ¿no? Se escribe al-guión, ¿no? Al-Assad, ¿no? Y luego va un pequeño guión y... Sí, bueno, Shane pensaba que era al azar, ¿no? Al azar Sí. es por suerte o por... Aleatoriamente. DJ, ¿tú qué piensas de esto que está pasando en Siria? Creo que ambos lados tienen problemas. Assad es una dictadura con mucha represión contra la población, pero los rebeldes también creo que no va a ser un gobierno democrático. Quizás haya problemas si ellos derrotan a Assad. Muy bien, pues la verdad es que realmente, pues sí, ¿no? DJ apunta a esto, ¿no? A que a lo mejor si derrotan al Assad, pues no sabe o no está convencido de que se instale una verdadera democracia, ¿no? De que el país sea democrático. Porque esto ya ha pasado en otros países y también en otros países árabes, que se acabó con una dictadura y parecía que hubo un periodo digamos, pues de transición a una democracia, pero realmente lo que se dio de nuevo fue otra dictadura disfrazada a lo mejor de democracia, pero dictadura al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, como en Egipto, Afganistán y todos los países. Eso es. Sí. Eso es, ¿no? Como Egipto, Afganistán y muchos países, ¿no? Árabes. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más acerca de esto último que hemos hablado, de las armas químicas en Siria o de lo que hemos hablado antes de Corea. No, solo que ahora entiendo porque algunas personas como Samir y Sam están viviendo en España, porque ellos también son de Siria. Muy bien, Shane. Eso es. Samir además es de Alepo, es de una ciudad muy castigada, ¿no? Es una ciudad muy castigada pues por las bombas, por los enfrentamientos, por la guerra, ¿no? Entre pues las tropas de Al-Assad y los rebeldes, ¿no? Y es una ciudad totalmente, pues prácticamente destruida, ¿no? Alepo es una de las ciudades más... Y ellos, pues, como mucha gente en Siria, han tenido que dejar su país y, por ejemplo, los casos que conocemos de Samir y Sam, que son dos alumnos de Berlín, pues son sirios y ellos actualmente viven en España, ¿no? Porque han tenido que huir de esta situación de guerra. Sí. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí si queréis. Muchas gracias, VJ, muchas gracias, Shane y Reni por participar. En la clase. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Sí, pero estamos aquí 2 personas. Ya, bueno. Pero bueno, para mantener una conversación es suficiente con 2 y estamos 3, ¿no? 3 personas para conversar. Está bien. Sí.
Lo que no se puede conversar es solo una persona. Es imposible, ¿no? Conversar solo uno, hablar, debatir solo una Sí. persona es imposible. Pero bueno, con dos o tres personas ya podemos empezar a debatir, a hablar, ¿no? Y bueno, el tema a mí me parece interesante, ¿no? Porque es un tema de actualidad, como el tema, la situación en Corea del Norte, ¿no? Es algo que vemos a diario en las noticias, en los periódicos, en Internet, y creo que es interesante, pues, que os expreséis vosotros también, que expreséis vuestras opiniones acerca de esto, ¿no? Entonces, si queréis, voy a saludar a Vijay. ¿Qué tal, Vijay? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, Vijay, gracias. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué hora es Bien, bien, sí. en Melbourne? Son las 10 de la mañana. Muy bien. Hace un buen día hoy. Estáis en Australia, ahora es otoño, ¿no? Sí, sí, las hojas están cambiando el color. Está muy coloroso, pero hace 25 grados hoy. Es poco caloroso por este tiempo del año. Tema, pues de muy actualidad, ¿no? De mucha actualidad, pues ya digo, es un asunto que vemos a diario en noticias, en informativos, en periódicos, y que pues creo que es interesante hablar sobre él en clase. Así es que si os animáis, tampoco hace falta que tengáis, ya digo, es nivel intermedio, pero si os interesa el tema y tenéis un nivel un poco inferior, ¿no? Un poco más principiante en español, pues también podéis participar de la clase, podéis hablar, podéis expresar vuestras opiniones, porque si cometéis algún error en cuanto a vuestra expresión, o existen palabras que no conozcáis, no hay problema, porque corregiremos estos errores, explicaremos qué palabras, ¿no? Pues a lo mejor debéis decir cuando hablamos de situaciones como estas, prebélicas, o situaciones de política internacional. Y bueno, ya digo, os animo a que participéis, porque me parece un tema interesante para que participéis en la clase, ¿ok? Muy bien, pues Shane, ya estás aquí, por fin. Hola, sí, estoy aquí. Hola, es que estaba hablando ya, pues llega un punto en el que se satura uno de tanto hablar, ¿no? Para que, bueno, pues también para que la gente se anime y participe de la clase, ¿no? Es verdad, ¿no? 25 grados en otoño es bastante temperatura. Sí, sí. Es el cambio de clima quizás. Sí, sí, el cambio climático y bueno, no sé, ¿no? Puede ser que tenga también algo que ver, ¿no? En esto, no sabemos. Sí, tuvimos un verano muy caliente este año. Hay una seca muy duro. Una sequía. Una sequía. Eso es. La sequía, como dice BJ, pues es un periodo largo de tiempo sin lluvias. Esto es la Sí, sequía. Muy bien. Pues ¿verdad? ya digo, vamos a hablar sobre este tema y bueno, si quieres, te voy a preguntar a ti, BJ, la primera pregunta sobre el tema de Corea del Norte, ¿no? Pues Sí. no sé, ¿conoces los antecedentes sobre esta cuestión, lo que pasó en el pasado pues, justo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes qué pasó en Sí, Corea? hubo una guerra entre el norte y el sur. El norte es un gobierno comunista y el sur democrática. Y en esta guerra China apoya el norte, los Estados Unidos el sur.
y también Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, como siempre, aunque muchos o la mayoría ya lo sabéis, ¿no? Estos 2 primeros minutos de clase están reservados para los alumnos con cuenta premium. Y bueno, y ellos si lo desean pueden reservar asiento en las clases y entrar en ellas pues en estos 2 primeros minutos, ¿vale? Eh, a los demás, pues ya sabéis, si queréis, os podéis también hacer una cuenta premium y bueno, y siempre que queráis podréis reservar asiento en las clases, participar, hacernos llegar vuestras dudas, vuestras consultas, aquello sobre lo que queráis opinar, o bueno, ya sea en el aprendizaje del español o también acerca de la clase que estemos viendo. Bien, pues vamos a hablar ya un poco de la clase que vamos a empezar justo ahora. Va a ser una clase de conversación y vamos a hablar sobre un tema de actualidad, como es pues el conflicto o la situación de Corea del Norte, ¿no? Es un tema un poco a lo mejor político, sobre política internacional, y bueno, creo que es un tema interesante. No sé si os gustará o os parecerá atractivo o no, pero el hecho de ser también un tema de actualidad, pues creo que debe interesarnos, ¿no? Porque son cosas que vemos a diario en las noticias, de las que recibimos mucha información y sobre la que, pues, no sé, puede ocurrir cosas que nos influyan a nosotros directa o indirectamente, ¿no? Y bueno, y creo que estaría bien debatir un poco acerca de este conflicto, de la situación en Corea del Norte, de los antecedentes, ¿no? En la península de Corea, eh, de las intenciones de Corea del Norte, de por qué estas amenazas, del papel de Estados Unidos y otros países occidentales, el papel de Japón también, y bueno, y también un poco sobre vuestra opinión, ¿no? Me gustaría pues escuchar vuestra opinión acerca de este hecho, ¿no? De esto que está aconteciendo, que está pasando en Corea, qué pensáis, si puede dar lugar a un conflicto armado, si pensáis que no, por qué, eh, cuál creéis que son las intenciones del líder coreano, del dictador coreano Kim Jong-un, con estas amenazas, ¿no? Un poco también la clase pues la utilizaremos para expresaros, para debatir, ¿no? Para conversar, para expresar opiniones acerca de un tema